Esto en verdad pasó. Corría el año 585 a.C. y en la región de la Anatolia, la actual Turquía, se preparaba el desenlace de una guerra que llevaba ya varias décadas enfrentando a jonios y medos. Los segundos intentaban anexar todo el territorio de la Anatolia a su imperio y casi lo habían conseguido. Únicamente le restaba acabar con la última resistencia jonia en las orillas del río Alis. Inferiores en número, los jonios se preparaban a librar una batalla que ya para esas alturas la tenían como perdida. Así que realmente no se prestaban a pelear con una gran convicción, sino más bien con un aire de resignación ante lo inevitable. Era la noche antes de la batalla final, y el campamento militar de los jonios yacía en silencio cuando de repente, en la entrada del mismo, aparecieron un par de hombres que no eran soldados. ¿Quién va?, preguntó el guardia. Tranquilo, muchacho, venimos desarmados y en son de paz, declaró uno de los hombres. ¿Y tú quién eres?, interrogó el guardia. Solo soy un pobre viejo que solo quiere un poco de agua y calentarse un rato cerca del fuego. En eso, un capitán jonio se acercó a la entrada del campamento e inmediatamente reconoció al primer hombre. El que había hablado era Tales, quien después sería conocido como el filósofo Tales de Mileto. Por cierto, no le caía muy bien al capitán, cuyo nombre era Licos. ¿Y tú qué viniste a hacer aquí?, preguntó el capitán. Vengo a detener la guerra. No me digas, ni tú ni nadie puede impedir esta guerra, y mucho menos antes de la decisiva batalla final de mañana. Vete, vete o te mandaré ejecutar. Tales se negó a marcharse, y entonces los ánimos se caldearon. Sin embargo, el segundo hombre, que venía tras Tales, intervino. Se trataba de Anaximandro, quien también se convertiría en un reconocido sabio de la antigüedad. En palabras de Anaximandro, Tales tenía información importante para el general jonio, la cual sería vital para el devenir de la batalla. Según Tales, los dioses estaban enojados por la sangrienta guerra entre medos y jonios, y demandaban que ésta se detuviera, o de lo contrario castigarían a la humanidad. El capitán Licos dudó por unos momentos, pero debido a la intervención de Anaximandro, al fin accedió a dejar que Tales conversara con el general jonio. La reunión entre el general y Tales duró menos de lo previsto. Anaximandro sabía que éste no sería fácil de convencer, pero también sabía que Tales debía de intentarlo, pues esa era la única opción que tenían para evitar la guerra, ya que no podían hablar con nadie del ejército medo, que acampaba en la otra orilla del río Alis. Desde afuera de aquella lujosa tienda no se podía oír nada de la conversación entre los dos hombres que tenían en sus manos centenares de vidas colgando de un hilo. El capitán Licos y Anaximandro se quedaron un rato en silencio cerca de una de las fogatas, esperando novedades. Fue en ese corto periodo de tiempo que Anaximandro le preguntó a Licos si conocía a Tales de tiempo atrás. Para ese momento estaba ya casi seguro de que así era. Licos respondió que sí, y agregó que, por culpa de Tales, su tío había perdido una importante cantidad de dinero. De acuerdo a su historia, Tales era discriminado en la ciudad de Mileto por su aspecto tan dejado, ello debido a que parecía un pordiosero. En respuesta, Tales decidió vengarse de los nobles y mercaderes de Mileto, que eran los que más lo rechazaban. Una primavera se dedicó a alquilar y a comprar todos los molinos de aceite de Mileto y sus alrededores, media docena en total, porque a pesar de su aspecto, no era ningún indigente. Los compró a precios muy bajos, diciendo que había demasiadas aceitunas
y pactando unas sumas que muchos consideraron razonables en aquel escenario. Pero cuando llegó el momento de la cosecha, había una cantidad de aceitunas descomunal. Tales cerró todos los molinos y fijó unos precios desorbitados para utilizarlos. Al final, ante el miedo a que la cosecha se estropeara, todos tuvieron que aceptar los precios que había impuesto Tales. Entonces pagaron un precio muy elevado por prensar un aceite que, al final, se vendió bastante barato por el exceso de oferta. Todo el mundo salió perdiendo, salvo él, que se hizo de oro en ese año. El tío de Licos no era mercader, pero sin embargo también resultó afectado con esta maniobra, de ahí el enojo del capitán Jonio. Por eso no confiaba en la palabra de Tales, porque para él no era más que un charlatán. Anaximandro comprendió la situación y lamentó que el tío de Licos haya tenido ese revés económico. No obstante, aseguró que en esta ocasión las intenciones de Tales sí eran honestas. Licos se quedó pensativo, como intentando dar crédito a las palabras de Anaximandro. En un momento dado estuvo a punto de formular una pregunta, pero justo en ese momento Tales salió de la tienda del general y, acto seguido, procedió a dejar el campamento militar. Al mismo tiempo, el general Jonio llamó a Licos al interior de la tienda. Pese a los esfuerzos de Tales, su plan no había logrado convencer al general. Anaximandro siguió a Tales y una vez que estuvieron lejos, éste le explicó lo que había sucedido, pero aseguró que no se iba a dar por vencido y que haría un último intento por convencerlos antes de la batalla final. Anaximandro le preguntó a Tales si estaba seguro de que las cosas iban a ocurrir tal cual él las había previsto, a lo que él contestó con seguridad que sus cálculos eran correctos y que no había posibilidad de cualquier otro escenario. Anaximandro confió entonces en las palabras de su amigo, y ahí se quedaron en la colina esperando a que saliera el sol, para que apareciese el ejército medo. Y así ocurrió. Amaneció y el ejército medo arribó al campo de batalla, y también apareció el ejército jonio, dispuesto a encarar su trágico destino. Entonces Tales se puso de pie y comenzó a bajar apresuradamente la colina, y Anaximandro corrió tras él. Se dirigieron hacia la posición que ocupaban los jonios en el campo de batalla. Desde el otro extremo del campo, el capitán Licos advirtió que los dos hombres venían bajando a toda prisa por la pendiente, y también notó que Tales hacía unos extraños gestos con los brazos, como si tratara de decirle algo, o como señalando una cosa. Licos se dio la vuelta, pero no vio nada, salvo la cara de desaprobación de su general, inquieto y nervioso por la inminente derrota que solo el misterioso aviso de Tales podía evitar. Finalmente, el capitán entendió los gestos del sabio de Mileto. «Creo que nos está señalando el sol», gritó Licos. El resto de los oficiales jonios se volvieron hacia el astro. Obviamente no pudieron ver nada. La luz solar los cegó y tuvieron que retirar la vista. «¡Es la ira de los dioses! ¡La ira de los dioses!», gritaba Tales como si fuera un loco. Los medos empezaron a inquietarse y se preguntaron quién era ese mendigo que venía colina abajo gritando en medio de la batalla. Y pensaban, ¿y por qué motivo los oficiales jonios parecían prestarle atención? Era la primera vez que los medos se encontraban ante un ejército asesorado por Tales, aunque no sería la última. «¡El sol! ¡Miren el sol!». El silencio se rompió al instante, y un murmullo recorrió todo el ejército jonio. La mayoría de los soldados abandonaron su posición girándose hacia el astro. Al verlo, los oficiales medos detuvieron la marcha de sus soldados, sorprendidos y extrañados por ese comportamiento, y temían una emboscada, una trampa, o quién sabe si la llegada de refuerzos de alguna ciudad vecina. Pero nada de eso había distraído la atención de su enemigo. El motivo de esa reacción era el sol. Finalmente ellos también dirigieron su mirada hacia la estrella
Y fue entonces cuando se dieron cuenta de la situación. En un rincón del disco solar se veía nítidamente una muesca, una pequeña porción negra que tapaba la luz solar y crecía rápidamente, oscureciendo su superficie y, por supuesto, el campo de batalla. ¡Es la ira de los dioses!, gritaba Tales gesticulando. ¡Hay que poner fin a este baño de sangre! Cuando el sol ya había perdido un cuarto de su superficie, el general Jonio dirigió sus caballos a Tales para ir a su encuentro. Dos de los oficiales, incluido Licos, lo escoltaron enseguida. Los medos se quedaron atónitos, mirando la escena sin saber qué hacer. Sin convencimiento, el general Medo también hizo una señal a uno de sus oficiales y corrieron hacia los dos sabios que ya estaban en medio del campo de batalla. ¡Es la ira de los dioses! ¡Debéis detener esta guerra o ocultarán el sol para siempre si no lo hacen! El oficial Medo no le creyó a Tales, pero Anaximandro intervino secundando la afirmación de su amigo. El sol ya había escondido la mitad de su superficie, y la angustia y la inquietud entre los soldados de ambos bandos era más que evidente. «No disponen de mucho tiempo. Deben pactar un armisticio de inmediato», continuó Tales. «Nosotros no podemos», dijo el general Medo. «Sí pueden. De hecho, no tienen otra opción», exigió el sabio de Mileto. «Y no deben demorarse demasiado». «Miren», intervino Anaximandro mientras clavaba en el suelo dos lanzas que había pedido a los soldados de la primera hilera. «Cuando la sombra de esta lanza llegue hasta aquí», dijo señalando la segunda lanza, «ya no estarán a tiempo de detenerlo. Deben apresurarse». El general Jonio aceptó e hizo caso a la advertencia de Tales que le había dado la noche anterior. Sin embargo, el general Medo no tomó en cuenta las palabras de Tales. Licos entonces le aseguró que no estaba mintiendo y que sus predicciones siempre se terminaban cumpliendo. El general Jonio giró el caballo y levantó la mirada. Cuando el sol ya estaba prácticamente cubierto del todo, esperó a que los oficiales estuvieran al punto y entonces, ante la sorpresa del enemigo, dejó caer su arma. El resto del ejército no tardó ni 2 segundos en imitarlo. El ruido de cientos de espadas y lanzas cayendo simultáneamente sobre el campo de batalla no sería olvidado por ninguno de los hombres que se hallaban cerca del río Alis. El general Medo tardó en reaccionar. Hacía muchos años que esperaba ese momento. Había aplazado tanto la entrada a Mileto y a la región oeste de la Anatolia que ahora dudaba entre tomar una victoria que podía tocar con la punta de los dedos u obedecer la voluntad de los dioses. «General», intervino Anaximandro, advirtiendo las dudas que rondaban por la cabeza del general. «Mire la sombra», dijo señalando la segunda lanza. «Y mira el sol, ya casi ha desaparecido del todo. Solo se ve un pequeño anillo. Cuando los dioses lo hayan escondido completamente, ya no habrá marcha atrás». El general Medo siguió dudando. Los nervios parecían haber afectado también a su caballo, que no paraba de dar vueltas y era incapaz de permanecer quieto pese a que su jinete tiraba con fuerza de las riendas. Finalmente el general Medo sentenció: «Está bien, pero esta paz afecta a Mileto únicamente. El resto de la Anatolia nos pertenece», añadió justo antes de dar media vuelta, dirigiéndose a sus tropas. Su oficial no tardó en seguirle a unos metros de distancia. Pocos instantes después, levantó el brazo izquierdo, haciendo una señal de retirada que el ejército medo obedeció inmediatamente. Solo entonces, el capitán Licos dio un suspiro aliviado. Apenas hacía una semana que se había despedido de su familia, convencido de que no volvería a verla jamás. Por primera vez en la vida, se alegraba de tener a Tales de Mileto de su parte. La mirada de agradecimiento que le dirigió no dejaba ningún margen para la duda. Ambos sabios se quedaron el resto del día en el campo de batalla, entre las inacabables felicitaciones de los hombres jonios, que ese día volverían a casa sanos y salvos. Y una vez pasado el eclipse, disfrutaron viendo cómo los soldados desmontaban el campamento
y abandonaban ese lugar. Al final del día, intercambiaban una mirada de complicidad y alivio, conscientes de que su jugada había sido exitosa, aunque por los pelos. La noche volvió a oscurecer el campo de batalla. Ya no quedaba rastro alguno de aquel conato de enfrentamiento que el propio Heródoto recogería en sus volúmenes de historia. Los dos sabios de Mileto se quedaron sentados en una roca hasta tarde, saboreando esos instantes. Lentamente empezaron a darse cuenta de que la leyenda que se había forjado ese día a las orillas del río Alice llegaría mucho más lejos que sus propias vidas. Lo que el capitán Licos y los demás soldados desconocían era que Tales había vivido unos años en Babilonia y que ahí había conocido a los mejores matemáticos y astrónomos de ese momento, razón por la cual Tales aprendió a leer y a elaborar unas tablas astronómicas que daban cuenta de todos los fenómenos estelares que ocurrirían, entre ellos los eclipses. Y teniendo esta información, Tales de Mileto había decidido usarla para prevenir un desenlace sangriento en la guerra. Y de hecho, no sería la última vez que usase su sabiduría en favor del pueblo. Los conocimientos astronómicos todavía no eran muy conocidos en la región de Mileto. Por ello, cuando Tales dijo que los dioses iban a ocultar el sol, los jonios y los medos le creyeron. Si hubiesen sabido la verdad, me habrían matado, dijo finalmente Tales de Mileto. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.